Ya está aquí el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree y seguramente estés preparando tu build para comenzar la aventura, así que aquí tenéis la segunda parte con la recopilación de las mejores builds que debes crear para empezar en el DLC. Con el vídeo de la primera parte ya hemos superado las 18.000 visualizaciones y cerca de 900 likazos, así que como agradecimiento en esta nueva recopilación os he preparado 7 increíbles builds. Os confirmo que varias de estas builds están probadas también en New Game Plus 5, 6 y 7, para que tengáis una idea más clara del potencial de cada una. Por cierto, recuerda que si tienes un nivel diferente al indicado en cada build y quieres ayuda, déjamelo en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Comenzamos con una build que posee una de las armas más conocidas de todo el juego, la Blasfema. La potencia de ataque y la continua recuperación de salud hace que esta build sea muy querida por muchos jugadores. En el canal tenemos dos builds diferentes con esta arma, pero he decidido traeros la más enfocada a la potencia de ataque. Esta arma es considerada de las mejores que existen, ya que es muy completa en todos los sentidos. Escala principalmente en fuerza y fe. Su habilidad, además de ser muy poderosa, puede restaurar vida al golpear o eliminar, además de ser una habilidad que puedes usar a medio alcance. En nuestra otra mano llevaremos el espadón de Gárgola con golpe llameante. Si no tienes aún este espadón podrás usar otras similares. Aplicaremos la ceniza con afinidad llameante, para que también escale principalmente en fuerza y fe, como nuestra blasfema. Como encantamiento usaremos juramento dorado y, como es normal, llama dame fuerza para beneficiarnos del fuego. Otro encantamiento que añadí a esta build para aprovechar el fuego es aliento, aunque también tienes la opción de añadir otros muchos encantamientos según prefieras. En nuestro equipamiento, si quieres añadir un par de puntos de fe, puedes usar este casco de caballero, aunque lo más importante, al usar ataques con saltos, llevaremos las plumas negras. Los talismanes que llevaremos son el fragmento de Alexander, el escorpión ígneo para el fuego, el talismán de espada ritual y por último te daré a escoger entre 3 talismanes según necesites. Por un lado, el escudo grande con blasón de dragón para más defensa, el blasón cariano para consumir menos maná o bien el camafeo para aumentar la cantidad de salud al derrotar enemigos. Este último solo lo recomiendo en zonas con muchos enemigos, pero no contra jefes. Las lágrimas que usaremos son el dote ígneo y la lágrima rota con punta de piedra. Para rematar, veamos los niveles para los ejemplos de 150 y 250, donde podemos comprobar que destacamos principalmente la fe. Si quieres, puedes incluso bajar más tu mente y subir varios puntos de fuerza. Continuamos con una build que posee una brutal combinación de sangrado y congelación, gracias a una dual de espada curva que tanto os gusta. Esta build puede aplicar 2 efectos de estado rápidamente y causar un increíble daño con pocos golpes, ideal para los amantes del cuerpo a cuerpo. Nuestra arma principal es la espada curva del saqueador, que por partida solo tendremos una de estas, y si es tu caso, podrás combinarla con una espada curva de bandido. En nuestra espada de saqueador derecha llevaremos la ceniza seppuku en oculto, y en nuestra arma izquierda usaremos niebla escalofriante, la cual usaremos siempre que podamos junto a nuestro oponente para aplicar la congelación rápidamente. De apoyo llevaremos un sello cualquiera, y los encantamientos llama dame fuerza y juramento dorado. Como equipamiento destacaremos la máscara blanca y las plumas negras para los ataques con salto. Como talismanes usaremos la exaltación del Señor de la Sangre, talismán con garra, la prótesis de Millicent y la espada alada podrida. Las lágrimas que usaremos son la lágrima rota espinosa y la lágrima de cristal verde hendida. Aquí os dejo un ejemplo para el nivel 150 y otro para 250, donde destacamos el arcano y la destreza. En el primer caso de 150 solo llevaremos llama dame fuerza. Si adoras la fuerza en este juego, la siguiente build te va a encantar, ya que combinaremos una increíble fuerza con recuperación de salud, el poder de romper fácilmente la postura, los ataques continuos y para rematar el acumulado de sangrado. A completo imposible. Y todo gracias a la dual de grandes luceros. En nuestra mano izquierda llevaremos el gran lucero con golpes salvajes en pesado, para aumentar el escalado de fuerza. Podrás usarlo una y otra vez mientras tengas maná y aguante suficiente, incluso rematar con un potente golpe pesado, mientras que en nuestra mano
izquierda llevaremos el otro gran lucero con la habilidad Invocador de Tormentas con afinidad sangriento para aumentar la acumulación de sangrado, aunque seguirá teniendo muy buen escalado en fuerza. Esta habilidad la usaremos en momentos concretos contra jefes o contra grupos de enemigos. El primer gran lucero puede conseguirlo en un carruaje de aquí, mientras que el segundo justo aquí en una invasión. Llevaremos un sello para usar Emo Fuego en nuestra arma derecha y Llama Dame Fuerza. En nuestro equipamiento usaremos la máscara blanca y las plumas negras para usar los ataques con salto. Muy recomendado en esta build, ya que podrá romper la postura muy fácilmente. Nuestros talismanes son la tortuga verde para la recuperación de aguante, el talismán con garra para los ataques con salto, el fragmento de Alexander para nuestra habilidad y por último la exaltación del Señor de la Sangre. Si quieres aumentar aún más la potencia, te aconsejo la insignia con espada alada podrida para los ataques continuos de nuestra habilidad. Sería muy eficaz. Para nuestro vial usaremos la lágrima rota con punta de piedra para romper la postura más rápido y la lágrima de cristal verde hendido para la recuperación rápida del aguante. Aquí os dejo un ejemplo para el nivel 150 donde destacamos la fuerza por encima de todo. Y sigamos con builds muy rotas, pero en esta ocasión nos vamos a la combinación de fuerza e inteligencia, con un espadón que destaca por su gran daño gracias a su habilidad y la cual podrás usar a media distancia de manera continua. Me refiero a la build de Luna Negra, una build que puede eliminar jefes con poco lanzamiento de esta increíble habilidad y que potenciaremos con la ayuda de la hechicería. Nuestra arma principal es el conocido espadón de la Luna Negra, que muchos ya conocéis. Escala principalmente en fuerza e inteligencia, como he comentado, y posee acumulación de congelación. Su habilidad es bastante potente, pero os aconsejo usarla lo más cerca posible de tu enemigo, para provocar más daño y posiblemente romperle la postura con más facilidad. Llevaremos como apoyo el escudo de Medusa, ideal para esta arma, ya que para lanzar nuestra habilidad estaremos usando el golpe pesado una vez que la habilidad esté activa. Otro consejo es usar también un bastón con terra mágica, ya que esta habilidad se ve potenciada al ser tratada como hechicería. Como encantamiento usaremos Llama Dame Fuerza y Juramento Dorado, aunque lo que más debemos destacar es nuestro conjunto de Roger, para aumentar la potencia de la habilidad basada en hechicería. Como talismanes usaremos el fragmento de Alexander para la habilidad, el escorpión mágico para potenciar el daño mágico, el icono de Godfrey para usar la habilidad cargando al máximo cada vez que lanzamos, y por último la espada ritual para aumentar aún más la potencia de ataque, aunque puedes cambiarlo por el escudo grande para aumentar más tu defensa. Como lágrima usaremos el dote mágico y la lágrima rota con puntas de piedra para romper más rápido la postura enemiga. Y aquí os dejo los ejemplos para el nivel 150 y 250, destacando, como es normal para esta build, la inteligencia. Recuerda que al llevar una inteligencia alta podrás añadir otros hechizos que consideres de apoyo. Vamos con la quinta build, que posee otra de las armas más rotas del juego. La destreza y la inteligencia destacan en esta build gracias a la punzadora letal, una combinación de magia y congelación que podrás derretir jefes en pocos segundos con la ayuda de su habilidad de llama espectral. Comenzamos hablando de nuestra arma principal conocida como punzadora letal, que escala principalmente en destreza e inteligencia, como ya hemos comentado, aunque también posee un buen escalado en fuerza, por lo que podrás aumentar en quality si tienes niveles suficientes. Posee acumulación de congelación que se aplicará rápidamente con su habilidad, la cual podrás usar o bien para crear una línea de llamas espectrales o bien una buena explosión efectiva contra varios enemigos. Llevaremos de acompañante un bastón para poder utilizar el hechizo Terra Mágica para potenciar la habilidad, ya que está basada en hechicería. De apoyo usaremos una daga con la ceniza Juramento Dorado. Nuestro equipamiento es el conjunto completo de Roger. Como talismanes usaremos el fragmento de Alexander, el escorpión mágico para potenciar la magia de nuestra arma, el escudo grande con blasón de dragón para añadir negación de daño físico y la espada ritual para aumentar aún más nuestra potencia de ataque. Como lágrimas, en este conjunto llevaremos el dote mágico y la lágrima rota con punta de piedra para romper la postura rápidamente con la ayuda
de nuestro espadón. Aquí os dejo un ejemplo para el nivel 150 donde la inteligencia es el punto fuerte de esta build, ya que su habilidad escala gracias a la inteligencia. La siguiente build será la preferida de muchos por llevar la increíble Eleonora junto con el desollador Sacrodermo, pero de una manera muy especial. Esta dual de hoja doble podrá usarse para cualquier tipo de combate, ya que usaremos no solo el poder del sangrado, sino también de la llama negra. Aunque no lo creáis, no hay jefe capaz de enfrentarse a esta build. Tendremos la oportunidad de usar el ataque con salto en dual, usar nuestra hemorragia o bien consumir la salud. Nuestra arma derecha es la famosa Eleonora, y os adelanto que es una de mis preferidas. Escala principalmente en arcano y destreza, y su habilidad, si la usas de forma correcta, puede acumular muy rápido el sangrado, además de combinar con la potencia de fuego. Nuestra segunda arma es el desollador Sacrodermo, y aunque ya viene con la ceniza predeterminada, os aconsejo que le pongáis el tornado de llama negra, pero con afinidad llameante para añadir bastante potencia de fuego. Como encantamiento usaremos llama dame fuerza, ideal para las dos armas, y también juramento dorado siempre que tenga suficiente fe. En nuestro equipamiento usaremos la máscara blanca y las plumas negras para los ataques con saltos. Como talismanes tenemos el talismán con garra, la prótesis de Millicent, la exaltación del Señor de la Sangre, aunque si lo prefieres puedes usar la insignia con espada alada podrida en vez de este talismán, y por último el fragmento de Alexander. Como lágrima usaremos el dote ígneo para el fuego y la lágrima rota espinosa para los ataques continuos. Y como siempre, aquí os dejo el ejemplo para el nivel 150, donde vamos a destacar la destreza para ambas hojas dobles. Rematemos esta recopilación con una build enfocada en romper la postura usando el poder de la magia y gracias a una dual de katanas. Ni los jefes más grandes podrán resistir el ataque de postura que tiene esta build, con la que podrás ejecutar críticos en prácticamente casi todos los combates. La build con dual de katanas mágicas. Comenzamos por nuestra arma principal tan conocida como es la Velo Lunar. Esta maravillosa katana escala en destreza e inteligencia, y todos conocemos su habilidad Luz Lunar, pero quiero dejaros claro un dato importante, ya que he visto a muchos jugadores usar esta katana de manera incorrecta. La mejor manera de usar esta habilidad para aprovechar todo su poder y romper más rápido la postura de un enemigo es usarla muy cerca de tu oponente, de tal forma que pueda darle tanto con tu poder mágico como el físico. Así es como se debe usar. Como arma izquierda usaremos una Uchigatana, pero en este caso con la habilidad Falange de Hojas que te dará Roger con su arma, y pondremos la afinidad de frío para añadir acumulación de congelación, además del sangrado. Aunque en mi caso llevaba la armadura de Ronin por su estética, un conjunto recomendable para este caso es el de Roger. Como talismanes usaremos el fragmento de Alexander, el escorpión mágico, el blasón cariano para consumir menos maná, y por último a escoger entre la espada ritual para más potencia de ataque o el escudo grande para más negación de daño físico. Para el vial de médica usaremos la lágrima de dote mágico y la lágrima rota con punta de piedra para romper la postura más rápido. En este caso os dejo tres ejemplos para diferentes niveles. Como podéis ver, la inteligencia junto con la destreza son los atributos más importantes para esta build. Y bueno gente, hasta aquí esta nueva recopilación de builds que podéis preparar de cara al DLC. Recuerda que te estaré leyendo en los comentarios, os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!